La historia del pensamiento ha sido colonizada por voces masculinas, pero existen otras voces, múltiples, disonantes, disidentes. Esto es Palabras en Llamas. Vicien Desprez es una filósofa belga nacida en 1959. Sus estudios entrecruzan la filosofía con la epistemología de las ciencias, la antropología cultural y los estudios sobre el comportamiento y la psicología animal. Nos invita a cuestionar los modos en los que nos vinculamos con otros seres, con las plantas, con los animales y hasta con los muertos. ¿Qué responderían los animales si les hiciéramos las preguntas correctas? Bueno, ese es el nombre de un libro de Desprez y tiene mucho que ver con la idea de preguntarnos el rol que ocupan las preguntas mismas en una investigación, ¿no? Entonces, cuando preguntamos a los otros, de algún modo se filtra, aparece eso que nosotros también pensamos respecto de los otros. Entonces, a lo que nos invita quizás Desprez es a dejarnos sorprender, a que los otros aparezcan en esas respuestas y que incluso en esa aparición quizás terminemos preguntándonos por nosotros mismos. Desprez cuestiona la idea de la neutralidad del método científico, la idea de la objetividad de la mirada del científico. Supone que toda mirada y toda indagación está condicionada política, socialmente, ¿no? Por el mundo del investigador, de la investigadora. En Habitar como un pájaro también hace un trabajo interesante sobre un concepto, porque también los conceptos están condicionados. En este caso te quería preguntar por el concepto de territorio. Bueno, en ese texto Desprez trabaja mucho con investigaciones de quienes trabajan con pájaros, ¿no? Con ornitólogos. Y de alguna manera esas investigaciones lo que le permiten es algo sumamente interesante porque es repensar la noción de territorio. La noción de territorio es una noción que a partir, podríamos decir, de la modernidad y de la época colonial, aparece muy asociada con la idea de apropiación. Entonces, frente a eso, la manera de habitar y de cohabitar de los pájaros en particular, a partir del canto y de la expresión, quizás nos permitan pensar otros modos de territorio, territorios contingentes, territorios por estaciones, para hacer nidos, para guarecerse respecto de un depredador, es decir, desestabilizar esa noción, ¿no? Y de esa herencia que tenemos de la noción de territorio. Los animales llaman su interés, ¿no? Despiertan su interés y podríamos decir muy brevemente que uno de los objetivos de su obra es poner en cuestión esa frontera, ¿no? Tan clásica que demarca y distingue entre humanos y no humanos, ¿no? Entre humanos y animales no humanos. Y también con ese corrimiento hay un cuestionamiento de que el diálogo, ¿no? sea exclusivo y propio de la dimensión humana. En ese sentido, invita a abrir, ¿no? otros diálogos con esos otros, siempre y cuando puedan ser escuchados. Sí, me parece muy interesante que Desprez, en vez de ir a la filosofía, vaya a los estudios sobre los animales para pensar los animales, ¿no? Y en ese sentido, lo que señala es, por un lado, la cuestión de cómo, podemos establecer algunas diferencias entre humanos y animales no humanos, pero que ya esas diferencias no hay que pensarlas en términos jerárquicos. Y por otro lado, ella siempre señala que cuando estamos investigando otros modos de existencias, siempre hay al menos dos sistemas de significación, ¿no? Por ejemplo, en la autobiografía de un pulpo empieza a trabajar el tema de la escritura en un pulpo, ¿no? Cómo el pulpo escribe con su tinta, ¿no? Y creo que eso tiene que ver justamente con este corrimiento que hablábamos antes, ¿no? El corrimiento del humano para que puedan aparecer esos otros modos de existencia. ¿Qué implica el concepto de fonoceno? Que está presente en Habitar como un pájaro y que entra en diálogo con Donna Haraway. La noción de fonoceno es una noción que, además de estar en ese libro, fue parte de una instalación artística que se hizo en Barcelona, donde estuvieron efectivamente en diálogo Donna Haraway y Desprez, y creo que tiene que ver justamente con
ese trabajo de la escucha, ¿no? Y de la escucha de esas voces que no son humanas, o que son humanas, pero porque también habría que decir que no todos los humanos, ¿no?, tienen el mismo valor. Entonces, en ese sentido, también, digamos, hay otros humanos, ¿no? Haraway trae justamente en la experiencia de Barcelona la expresión de Floyd diciendo no puedo respirar, ¿no? Entonces, en ese sentido, son esas voces, son esos sonidos, son esos cantos que también circulan en este planeta dañado, podríamos decir. Esa voluntad o esa intención de poder escuchar, ¿no?, a aquello que no parece ser escuchado, y en ese universo entran plantas, entran animales, entran también los muertos, ¿no? Pero como decías, también otras personas que por ser consideradas menos tampoco tienen, si bien tienen una voz claramente, es como si no la tuvieran, ¿no? Porque no son escuchadas. ¿Cuál es la relación que se puede establecer en su obra? ¿Cuál es el interés que reúne animales y muertos? Bueno, creo que tiene que ver con la pregunta ecológica, que en el caso de Pré, la cuestión de la ecología tiene que ver con la pregunta por las condiciones de existencia, ¿no? Entonces, en el caso de los muertos, la pregunta por las condiciones de existencia aparece también como en ese ejercicio en el cual buscamos de alguna manera otorgarle a quienes se han ido una especie de plus de existencia o de sobrevida, ¿no? Depré está como bastante en contra de los estudios que se hacen científicamente con la idea de muerte como algo completamente acabado, y en ese sentido cuestiona incluso la noción de duelo, porque dice que es algo que queda muy centrado en el psiquismo, cuando, por cierto, cuando alguien muere, bueno, seguimos conversando con esa persona, nos probamos sus zapatos, hacemos historias, y también los muertos nos sirven, podríamos decir, o nos permiten refabricar el presente en función de esos pasados que retornan. En su libro Habitar como un pájaro advierte: solo se moviliza la naturaleza para hacerla callar y decretar que todo lo que encontramos en ella no es más que el efecto de nuestras redes conceptuales. No sorprenderá entonces la persistencia de esa idea idiota de que la naturaleza es muda, cuando la mera manera de convocarla la enmudece.